Para mí es un gran honor presentar al doctor Ariel Salort de la Universidad de Buenos Aires. Él se ha formado en dicha universidad, es profesor e investigador adjunto de CONICET, eh, y además es un gran matemático. Basta con ver su producción, módulo su edad, para darse cuenta de ello, no solo por la cantidad de trabajo, sino por la calidad. Así que bueno, es un gran placer tenerlo en la sesión de ecuaciones y probabilidad. El título de su charla es Algunos problemas no locales con crecimiento no estándar. Así que bueno, gracias Ariel. Gracias, Pablo. Gracias por la introducción y gracias por la invitación a esta sesión de ecuaciones. Y gracias a los organizadores. En esta charla lo que quería contar son algunos problemas que estuvimos tratando en esta teoría de problemas no locales con crecimiento no estándar. ¿Sí? Es una cosa bastante nueva que estuvimos trabajando últimamente y creo que hay mucho por hacer todavía. Por eso quería contarles. No, antes de empezar a definir lo que son estos operadores no locales con crecimiento no estándar y los espacios en los cuales se definen, se quería recordar o motivar por qué surgen estos operadores. Entonces recordemos algunas cosas sobre el operador en el que nos basamos, que es el P laplaciano, y algunas de sus generalizaciones. ¿Sí? Si el P laplaciano para P más grande que 1, si es un operador que está definido de esta manera, ¿no? Como todos ya saben, es la divergencia de U, perdón, la divergencia del gradiente de U por el gradiente a una potencia. ¿Sí? Este operador se lo llama muchas veces operador permónico, ¿sí? Porque cuando P es igual a 2 recuperamos el laplaciano. Aparece en el modelado de muchos tipos de problemas físicos. Y la ecuación más básica que uno puede tener, el P laplaciano igual a 0, ¿sí? Se obtiene como la ecuación de Euler-Lagrange asociado a este funcional de energía. ¿Sí? Observar que aparece el gradiente a una potencia. Por lo que al mirar su formulación débil, ¿sí? Al mirar la derivada de este funcional de energía, nos aparece esta formulación. Si tenemos potencias del gradiente, multiplicados por funciones test. No, eso lo que hace es dar como espacio natural en el que se definen las soluciones los llamados espacios de Sobolev, funciones en LP y el gradiente también en LP. Sí, la bibliografía sobre este tipo de espacios y operadores es muy amplia. ¿Sí? Solo por citar algunos referentes, está Lick, Bickman, Frey, Benedetto, Arnson, Drabeck, Tolstoy, García Sorero, Pereira Alonso, Manuel del Pino, Alfonso Díaz, y entre muchos más. ¿Sí? Hay infinidad de libros. Entonces, llegado a este punto, el P laplaciano es un operador que es local, en el sentido de que si yo quiero calcular el P laplaciano de U en un punto X, ¿sí? Tengo que calcular esta expresión y solamente necesito información proveniente del punto X. Además, este operador ¿sí? Tiene crecimiento en forma de potencias, ¿no? Porque el gradiente aparece a potencias. Entonces, en este punto, uno podría considerar dos posibles generalizaciones. Mantener la naturaleza local del operador y admitir un crecimiento no estándar, ¿sí? O sea, más general que potencias, no lo que nos va a dar el G laplaciano. ¿Sí? Y su espacio natural, el que va a estar definido, son los espacios de Orlik-Sobolev. Por otro lado, uno podría generalizar el P laplaciano manteniendo el crecimiento en forma de potencias, de alguna manera, y admitiendo ¿sí? La no localidad del operador, o que sea fraccionario, si quieren. Lo que nos da, en este caso, el P laplaciano fraccionario. El espacio natural en el que están definidas soluciones de este tipo de operadores van a ser los espacios de Sobolev fraccionarios. Entonces, de alguna manera queremos generalizar estos dos tipos de operadores. Entonces, para ello quiero decir algunos comentarios sobre el G laplaciano y el P laplaciano fraccionario, para después motivar nuestra definición. Entonces, el caso del G laplaciano, que dijimos que es, mantenemos la localidad del operador y admitimos un crecimiento no estándar, ¿sí? Está dado de esta manera, en donde estamos reemplazando de alguna manera las potencias P por una función G, la función G chiquita. Ahora en un segundo voy a decir con más precisión quién es.
Este operador, definido de esta manera, nos define las llamadas funciones G armónicas, que están asociadas con este funcional de energía, que involucra a una G grande del gradiente de U. Sí, la relación entre G grande y G chiquita es que, derivando la G grande, me da la G chiquita. Obviamente, si G de t, ¿sí?, que es una función, es t elevado a la p, recupero el p laplaciano. El espacio natural donde definir soluciones débiles del G laplaciano va a ser el espacio de Orlik-Sobolev W1G. ¿Sí? Observen que son funciones de LG y el gradiente también está en LG. Entonces, ¿qué son esas funciones G? ¿Sí? Las funciones G son las que se llaman funciones de Young, hay veces se las llaman funciones de Orliks o N-functions. ¿Sí? Básicamente definen la misma cosa, que son funciones que se escriben mediante esta representación en términos de su derivada. La G chiquita en 0 vale 0, diverge y es no decreciente. ¿Sí? El espacio de todas las funciones, LG, ¿sí?, es el que se llama espacio de Orliks, son todas las funciones medibles para las cuales esta cantidad es finita. ¿Sí? Vamos a observar que cuando G de t, de nuevo, es t a la p, son los espacios de alguna manera los LP. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencias hay entre los espacios LG o los espacios de Orliks y los espacios LP? Si uno podría pensar que es más o menos lo mismo, cambiando, no sé, P por G, pero hay que tener varios cuidados a la hora de definir estos espacios, ¿no? Por ejemplo, una primera cosa que uno podría preguntarse es qué pasa con el exponente circunjugado, el P'. En el caso de los LP tenemos el P', que es 1 menos 1 sobre P. Ahora estamos trabajando con una función G, que significa tener su conjugada. ¿Sí? Eso deriva en lo que se llama la función complementaria, ¿sí? G tilde. G tilde se define de esta manera, y esta es la definición que uno necesita para que valga la desigualdad de Young. Si recordemos en el caso de potencias que si tenemos números no negativos, A por B se acota con A a la P sobre P, más B a la P' sobre P'. En este caso, reemplazando P por G y P' por G tilde, tenemos la desigualdad de Young, ¿sí?, de acuerdo a esta definición. No, entonces, en este punto, una de las cosas que aparecen, ¿sí?, va a definir de alguna manera dos filosofías a la hora de trabajar con funciones de Young, o con espacios de Orlik en general. Sí, es el hecho de si la función G cumple lo que se llama la condición delta 2 o no. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Recordemos el caso de potencia. Si yo tengo A más B a la P, ¿sí?, para P más grande que 1, más grande que 2, dependiendo del caso, ¿no? Entonces podría separar esa suma en la suma de las potencias, A a la P más B a la P, pagando el precio de una constante. ¿Sí? Va a ser 2 a la P menos 1. Entonces, si la función G admite esa separación de una suma en la suma de la G, se dice entonces que la G cumple la condición delta 2, o la llaman también doubling condition. No, y como dije, va a definir dos maneras de trabajar diferentes. Una más difícil que la otra, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de que la función G y su conjugada satisfagan esta condición delta 2, eso nos va a dar espacios reflexivos. ¿Sí? Que es una propiedad muy buena a la hora de trabajar con soluciones de ecuaciones. Y por otro lado, tener que la función y su conjugada cumplan la delta 2 va a ser equivalente a que la función y su conjugada sean comparables con su derivada multiplicada por la variable, de esta manera, o reescrito de esta manera. ¿Sí? Entonces, tener la existencia de dos constantes, mediante las cuales acote por arriba y por abajo la relación entre la función de Young y su derivada multiplicada por la variable, me va a decir que los espacios son reflexivos y que la función y su conjugada cumplen la condición delta 2. Entonces, tener esta condición es bastante importante para tener esta condición. ¿Qué otra cosa puedo decir sobre los espacios de Orlik? Es
que cuando yo miro esta cantidad, ¿sí? La integral de g de u, esto en principio no me define una norma. ¿Sí? En el caso de que g sea t a la p, eso nos daría la norma p a la p. Pero en este caso esto no define una norma. Si no tengo la desigualdad triangular, en general. Entonces lo que se hace es definir alguna norma para que el espacio LG con esa norma sea un espacio Banach. Hay diferentes formas de definir la norma, pero en general lo que uno hace es trabajar con esta norma de Luxemburgo. En el fondo son todas normas comparables, pero esta es bastante útil a la hora de trabajar. Entonces, esto me define una norma en LG, y si bien esta cantidad no es una norma, a esto se lo llama modular en general. Esto es un modular. Ambas cantidades son comparables dependiendo de cómo sea la norma, más chica que 1 o más grande que 1. Y para terminar esta introducción a espacios de Orlix, uno podría preguntarse qué pasa con el exponente crítico en las inversiones de Sobolev, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, ahora el P estrella, el NP sobre N-P, va a ser también una función crítica. Entonces hay que tener cuidado a la hora de definir esto. En un ratito voy a volver con esto. La bibliografía es muy amplia en espacios de Orlix Sobolev. ¿Sí? Por ejemplo, recomiendo los libros de Krasnoselki y Rutiki, el de Adams, el de Kufner, John Fuchik, Rao Ren, entre otros. Veamos ahora la segunda generalización del P laplaciano. Vimos primero la del G laplaciano, ahora vimos que si mantenemos el crecimiento en forma de potencias del operador P laplaciano, pero admitimos una naturaleza no local del operador, eso desemboca en el P laplaciano fraccionario. Así que para S entre 0 y 1, de alguna manera el orden de derivación está definido de esta manera. ¿Sí? Posiblemente ya lo conozcan, ¿no? Es un operador que está bastante de moda en los últimos tiempos. La ecuación del P laplaciano fraccionario igual a 0 me da la ecuación SP armónica, así que está asociada a este funcional de energía. Y el espacio natural en el cual se definen soluciones que involucran a este operador son los espacios que se llaman de doble fraccionarios, ¿sí? Los espacios WSP. Tengo funciones en LP y tengo esta cantidad que sería una especie de gradiente fraccionario en LP con respecto a una medida. ¿Sí? En este caso, bueno, el exponente crítico en las inversiones se define simplemente cambiando el 1 por un S. Recuerden que era NP, N menos P, en el caso de W1P. La bibliografía sobre los espacios fraccionarios y este tipo de operadores también es muy amplia. Están, por ejemplo, los libros de Menschel, libros de Leoni, Masia, Bisky-Radulescu, ¿sí? Y el súper famoso Hitchhiker Guide de Dinesa Paratucci Baltinocci. ¿Sí? Este artículo tiene más de 2.500 citas, así que es un buen punto de partida para introducirse en este tema. Entonces, volvemos a esta diapositiva o slide que vimos hace un ratito. Teníamos el P laplaciano, local con crecimiento en forma de potencias, y vimos dos posibles generalizaciones de este operador. El G laplaciano, que tiene una naturaleza local y crecimiento no estándar, o sea, algo distinto que una potencia, y sus espacios W1G, de Orlix-Sobolev. Y la otra generalización vimos crecimiento en forma de potencias, comportamiento no local o fraccionario, y los espacios WSP. ¿Sí? Para el operador este que era el P laplaciano fraccionario. Entonces, esto nos motiva a definir el operador en cuestión de esta charla. ¿Sí? Que es lo que llamamos el G laplaciano fraccionario, ¿no? Obviamente es una mezcla de estas dos cosas. Abarca al G laplaciano y al P laplaciano fraccionario. ¿Sí? Esta es la definición que tiene. Abarca entonces crecimientos no estándar con una naturaleza no local. ¿Sí? No local en el sentido de que si yo quiero calcular el operador en un punto, no me basta con conocer el valor de la función en el punto, ya que esta integral barre todos los valores de R. ¿Sí?
Entonces, ahora voy a detallar un poco más esto, y los espacios naturales en los que vamos a definir soluciones son los espacios WSG, espacios de Orlik-Sobolev fraccionarios. Ven que acá teníamos W1G, WSP. De alguna manera, la interpolación de ambos nos daría este WSG. Aunque es mentira, no es la interpolación de ambos. Abarca ambos. Entonces, ¿cómo se definen los WSG? ¿Sí? Sería una mezcla de la definición del W1G y WSP. Son las funciones que están en el espacio de Orlik-LG, para las cuales esta cantidad, que es una especie de gradiente fraccionario, está en LG respecto a esta medida. Cosa muy similar a lo que pasaba en WSP. O escrito de una manera más compacta, son todas las funciones para las cuales estas dos cantidades son finitas. Modular G más modular SG. El modular G es esta cantidad, que en el caso de potencia sería como la norma P a la P. El modular SG es esta cantidad, que en el caso de potencia sería como la seminorma de Galiardo, elevada a la P. No, como dije antes, estas dos cantidades, que se llaman modulares, no definen normas, por lo que la norma en el espacio WSG la definimos mediante las de Luxemburgo. Tenemos esta norma y esta seminorma. Entonces, WSG con esta norma es un espacio de Banach. ¿Sí? Esa sería, entonces, el espacio en cuestión de esta charla, y este es el operador en cuestión. Entonces, lo que quiero contar ahora, de acá en adelante, son algunos resultados que se obtuvieron sobre este tipo de operadores y espacios, y algunas líneas de investigación que están proyectadas. Entonces veamos algunos resultados. No, una primera cosa que uno podría preguntarse es si la definición esa de espacios WSG es buena en algún sentido, o si es una cosa que no sirve para nada. Entonces, ¿en qué sentido uno quisiera estudiar eso? Recordemos que pasaban los espacios WSP, los espacios de Sobolev fraccionarios. Los espacios WSP recuperan, de algún sentido, los espacios de Sobolev locales, cuando el parámetro fraccionario va a 1, en el siguiente sentido. ¿Sí? El WS2, o el espacio, si quieren, HS, cuando S va a 1, me recupera el espacio W12 de Sobolev, o el H1, si quieren, en el siguiente sentido. Si yo agarro la seminorma al cuadrado y mando S a 1, eso no converge a nada porque esa cantidad explota. Pero si multiplico por un factor de corrección 1 menos S a la seminorma al cuadrado y mando S a 1, eso converge a una cantidad que está relacionada con la seminorma del espacio límite, del H1. ¿Sí? Eso es un resultado que es bien conocido desde la década del 60, y su prueba está basada en la transformada de Fourier. Por eso, en principio se conocía solamente para P igual a 2. ¿Sí? Convergencia del espacio fraccionario a un espacio local. Luego, en el 2001, en el famoso paper de Bourgain, Messis y Ionescu, ¿sí? Este paper tiene más de 800 citas hasta hoy, se prueba un resultado análogo para los espacios WSP. ¿Sí? Convergen al espacio local al mandar S a 1 en el siguiente sentido, ¿no? Análogo al anterior. Si agarro la seminorma SP a la P, multiplico por el factor de corrección 1 menos S, mando S a 1, recupero la seminorma del espacio W1P. ¿Sí? Con una constante. Entonces tengo convergencia de espacios fraccionarios a espacios de Sobolev locales, no fraccionarios. Entonces, en ese sentido, queremos ver si los espacios WSG son buenos o no. Entonces, en este artículo se prueba que si yo agarro el modular, ¿sí? Asociado al espacio WSG, este que está acá, lo multiplico por el factor de corrección 1 menos S, y mando S a 1, esto me recupera de alguna manera el modular del gradiente de un espacio límite, pero que no es precisamente, uno esperaría que sea el espacio
W1G, pero me da del espacio W1G tilde. Sin embargo, esta G tilde es una función que se llama equivalente a la G, o sea, está definida de esta manera. O sea que esto, de alguna manera, está describiendo el modular asociado al gradiente del espacio W1G. ¿Sí? O sea que tengo convergencia en ese sentido. O sea que esta definición de espacio fraccionario, WSG, me recupera el espacio local W1G. Sí, no quiero contar nada sobre la prueba, porque esa no es la intención de la charla, pero la idea básicamente es descomponer a la función en su comportamiento cerca del origen y lejos del origen. Y toda la información sobre la convergencia va a estar cerca del cero. Cuando yo me alejo del origen, básicamente puedo acotar la integral que involucra al modular por una cantidad finita, fija, que depende de la u, sobre S. Entonces, a multiplicar por 1 menos S, esto se va a ir a 0, y toda la información va a estar concentrada en los puntos que están cerca de la diagonal, de alguna manera, X cerca de Y. Esa es muy por encima la idea de la prueba. Otra cosa que uno podría preguntarse es la siguiente. Recién vimos que cuando S va a 1, el WSG recupera el W1G. ¿Qué pasa si S va a 0? Si recordamos que el S era, de alguna manera, el orden de derivación del espacio. Entonces, recordamos que pasa en los espacios WSP. Si en este paper también muy conocido de Masia y Yaposnikova, del 2002, ellos prueban que si la cantidad de derivadas, de derivación del WSP se va a 0, eso me recupera los espacios LP. Ahí tiene sentido, porque de alguna manera no estoy derivando más, si mando ese a 0. Entonces, los WSP recuperan LP cuando S va a 0 en el siguiente sentido. Si agarro la seminorma Galiardo SP a la P, multiplico por el factor de corrección S, mando todo a 0, recupero la norma LP, salvo un factor. Entonces uno se podría preguntar si para los espacios de Orlik sobre fraccionarios WSG vale lo mismo. Entonces, en estos dos artículos se prueba resultados en esa línea de investigación. Si agarramos el modular asociado a WSG, este que está acá, lo multiplico por el factor de corrección S, mando S a 0, eso me da no exactamente el LG, me da un LG tilde, pero en el fondo este espacio es equivalente. LG y LG tilde me definen el mismo espacio. Una desigualdad en este tipo de resultados se obtuvo en este primer artículo y el resultado preciso se obtuvo en este otro. La idea en la prueba no es tan geométrica, sino se basa en el hecho de probar dos desigualdades. Así que acá se pierde un poco la geometría de lo que está pasando. ¿Qué más uno podría preguntarse sobre estos espacios? ¿Sí? Una cosa bastante básica que uno podría preguntarse es ¿qué pasa con las inversiones de Sobolev? Entonces, recordemos que pasa en el espacio más simple, que es en el W1P. El espacio de Sobolev W1P. ¿Sí? Supongo que estas cosas son bastante básicas. Quizás se ve en cualquier curso de ecuaciones. Espacio de Sobolev. No, recordemos. Cuando el exponente P, ¿sí? El W1P, es más chico que la dimensión del espacio, ¿sí? El embedding este de Sobolev me dice que el W1P se mete en cualquier espacio LQ, para Q siempre es menor o igual que el exponente crítico, el que nombré al principio, el NP sobre N menos P. ¿Qué pasa si el P es más grande que la dimensión? Ahí tenemos que las funciones de W1P se meten en un espacio de funciones Helder continuas. ¿Sí? Lo que se llama muchas veces las desigualdades de Morley. Por otro lado, después está el caso crítico, el que llaman el borderline case, el caso de borde, que es las funciones de W1N. Ese es el caso más delicado. Un primer resultado diría que las funciones de W1N se meten en cualquier LQ para Q más grande que N. Pero en general no se meten en el infinito.
Por lo tanto, este resultado es débil en el sentido de que no me da el espacio más chico en el que se meten las funciones W1N. ¿Sí? Sin embargo, este tipo de inmersión se mejoró con la llamada desigualdades de Moser-Trüdinger, que prueban que las funciones de W1N se meten en un espacio óptimo, ¿sí? El espacio más chico sobre todos los espacios en los que se meten las funciones W1N, es un espacio que no es un espacio de Lebesgue, es un espacio de Hurwitz, ¿sí? Es un espacio LA con A definido de esta manera. E a la T a la N sobre N-1, todo menos 1. Este tipo de inmersiones se prueba que es óptimo. Este es el espacio más chiquito en el cual estas funciones se meten. Entonces, esto va a ser importante a la hora de generalizar lo que pasa en los espacios de Hurwitz-Sobolev. ¿Sí? Siempre voy a hablar con el espacio con el 1, ¿no? No con ese, para introducir quién es el equivalente a la función P estrella ahora. Va a ser una función, lo que dijimos al principio. Entonces, si reemplazo el P por una función G de Young, ¿qué pasa con las inversiones? En el caso W1G. Entonces acá aparecieron dos líneas de investigación, o dos resultados diferentes. Ahora, la función crítica, el G estrella, va a ser la que reemplace al P estrella. Entonces, en un primer resultado, para las funciones de W1G, del espacio de sobre W1G, Donaldson y Trüdinger prueban en la década del 70 que si defino el G estrella de esta manera, la función G estrella de esta manera, cuando G de T esté a la P, recupero este P estrella. O sea que me da unas inversiones para este tipo de funciones, W1G, en LG estrella. Sin embargo, cuando T a la P esté a la N, ¿no? O sea, cuando P es igual a N, cuando G de T esté a la N, esta definición de G estrella me da E a la T menos T menos 1. Que si observamos, no es esta que está acá. Por lo tanto, las inversiones que se obtienen en este artículo, que es el primero que trata de inversiones de Hurwitz-Sobolev, no son óptimas. No son óptimas en el sentido que, en el caso de borde, no recupero la desigualdad de Trüdinger. Obviamente este resultado es posterior a este. Es el mismo autor. Sin embargo, en 1996, en este artículo de Andrea Cianchi, él define el G estrella de esta manera. De una manera diferente. Cuando G de T esté a la P, recupero obviamente este P estrella. Y cuando G de T esté a la N, recupero este exponente, que si observan es este mismo que está acá. Por lo tanto, las inversiones que se obtienen con este G estrella son óptimas. Óptimas en el sentido de que recupero esta desigualdad de Trüdinger. Entonces, el hecho de seguir este exponente G estrella o este exponente G estrella, lo que hizo fue definir dos resultados para los espacios de Hurwitz-Sobolev fraccionarios. Siguiendo el exponente de Donaldson-Trüdinger, que habían probado para las funciones W1G, en este artículo de Baroni y Oinales, ¿sí? Muy reciente, de 2020, prueban que vale la inmersión de WSG en un espacio LB para toda B, función de Young, que crece menos que la función G estrella, definida de esta manera. Que esta es básicamente la definición reemplazando 1 por S en lo que dije antes, ¿sí? En el artículo de Donaldson y Trüdinger. En este artículo piden que la función G y su conjugada cumplan la delta 2. Sin embargo, en este otro artículo, también en 2020, el propio Cianchi, Pick, Slanovikova y Alberico prueban utilizando el exponente de Cianchi, ¿sí? Unas inversiones que son óptimas en el sentido anterior. De alguna manera, cuando tomo T a la N y S igual a 1, recupero la desigualdad de Trüdinger. O sea que esto también me da unas inversiones, pero óptimas. Y acá lo bueno es también que para este resultado no piden la delta 2 ni para G ni para la conjugada. O sea que esto es súper general. Entonces eso es lo que se sabe hasta ahora de inversiones de Sobolev.
¿Qué otra cosa uno podría preguntarse? Uno podría preguntarse qué pasa cuando miro soluciones de el G laplaciano fraccionado igualado a una F. ¿Sí? Si la F tiene cierta regularidad, ¿cómo son las soluciones de la ecuación? ¿No? Eso es lo que se llama la teoría de regularidad. Entonces, por ejemplo, una cosa básica que podría preguntarse es, si la F es acotada, ¿qué pasa con la solución de esta ecuación? ¿Tiene alguna regularidad? Entonces, lo que se prueba en este artículo es que si la función f es el infinito, es acotada, entonces las funciones del G laplaciano igualado a f, con condición de Dirichlet, son funciones Hölder continuas. Sí, cosa que ya se sabía para el P laplaciano fraccionario. Son Hölder continuas hasta el borde. ¿Sí? Entonces, el argumento para trabajar con este tipo de resultados, ¿cuál es? Es primero probar una regularidad interior. ¿Sí? Agarro una bolita, miro qué pasa ahí con la regularidad de la U. Sí, lo importante es que en la regularidad interior no estamos imponiendo ninguna condición de borde a la función. En el problema global tenemos condición de Dirichlet, pero en la regularidad interior no hay condición de borde. Eso se obtiene en general estudiando lo que se llama una desigualdad de Wig-Harnack y un argumento de oscilación. Luego, mediante un argumento de barreras y el estudio de un perfil unidimensional, uno puede de alguna manera llegar hasta la regularidad del borde. Pero no me quiero meter con estos detalles técnicos. Solamente quería contar que este es el único resultado hasta ahora que se estuvo estudiando de regularidad. Sin embargo, uno podría preguntarse qué pasa en el caso particular en que f sea un valor lambda multiplicado por g chiquita de u. Lo que daría el problema de autovalores, ¿no? ¿Qué pasa con los autovalores y autofunciones del G laplaciano fraccionario? Entonces, si el lado derecho la f es lambda por g chiquita de u, por el signo de la u, esto me da el problema de autovalores de Dirichlet del G laplaciano fraccionario. Así como suele hacerse siempre, los autovalores y autofunciones se definen en forma débil. ¿Sí? Pero una cosa fundamental que pasa a la hora de trabajar con autovalores y autofunciones de este tipo de operadores es que esto no es homogéneo. Si yo agarro u o agarro t por u, no se me cancelan los t. ¿Por qué pasa eso? Porque no puedo sacar esos t afuera de la g. Esa es la principal diferencia que hay con el P laplaciano fraccionario. Entonces, ¿qué pasaba en el P laplaciano fraccionario? Si g de t es t a la p, el primer autovalor del P laplaciano fraccionario se obtiene minimizando sobre todas las funciones de WSP0 el funcional de energía que está acá. ¿Sí? La seminoma de Galiardo elevada a la p. Con alguna normalización. Así como en el caso de potencias, la ecuación es homogénea, normalizar las funciones con norma p igual a 1 no molesta, puede tomar cualquier normalización. Y eso desemboca en el primer autovalor del P laplaciano fraccionario con condición de contorno Dirichlet. Reescrito en la notación de la función g, sería escribirlo de esta manera. El mínimo de g de esta cosa con esta restricción. Este sería el primer autovalor del P laplaciano fraccionario. Sin embargo, si uno mira esta misma cantidad para una g genérica, que no sea t a la p, esto no es un autovalor. ¿Sí? Uno esperaría que sí, pero esto no es un autovalor. ¿Y eso por qué pasa? Pasa básicamente porque g grande de t no es igual a g chiquita de t por t. La función no es igual a su derivada por la variable. ¿Sí? En el caso de potencia, esto sería t a la p es igual a t a la p menos 1 por t. Pero si g de t no es una potencia, esto en general es diferente. Entonces hace que estas dos cantidades sean diferentes y esto no es un autovalor. De hecho, los autovalores de esta ecuación en general no son variacionales. Es una cosa que aporta cierta dificultad. No son variacionales, así que hay que obtenerlos de alguna manera. Aparte de no ser variacionales, van a depender de la normalización que tome, porque la ecuación no es homogénea.
Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo uno trata de obtener autovalores? ¿Sí? En este artículo lo que se hace es definir cierta noción de autovalores restringido a una normalización. Entonces, si mantengo una normalización, cierto nivel de energía de las funciones, esto sería como tomar de alguna manera, en el caso de potencias, la norma P igual a algo, uno puede obtener que existe un autovalor. ¿Sí? Entonces, para cada nivel de energía, un autovalor, que en principio no es variacional. Es un autovalor que existe mediante algún método, pero no es variacional. Entonces, no es variacional. Y en general, otra cosa que no se recupera con el caso de potencias es que el autovalor lambda alfa no es el inverso de la mejor constante de la desigualdad de Poincaré, cosa que en el caso de potencia sí ocurre. O sea que este lambda alfa es distinto que esta cantidad, que sería como el inverso de la constante de Poincaré, en la inversión de WSG en el eje. Entonces, en este otro artículo se prueba que vale lo mismo si quito la condición de delta 2 sobre G y su conjugada. Acá hay que tener mucho más cuidado, por lo que dije al principio, porque esto hace que los espacios dejen de ser reflexivos. Así que hay que trabajar con mucho más cuidado. Entonces, ¿cuál es la idea entonces para obtener estos autovalores? Como no tengo la forma variacional, lo que hago es lo siguiente. Defino estos dos funcionales de energía, F y G, F y J, que están asociados al lado derecho e izquierdo del problema de autovalores, y en el sentido de que si pruebo que estos funcionales son diferenciables, su derivada me da la de la F del lado izquierdo, y la derivada de la J me da el lado derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que hago ese autovalor? Que F' se iguala a lambda por J', en sentido débil. Segundo paso, lo que se hace es probar que el funcional F alcanza un mínimo. Si yo me restringo a todas las funciones con cierto nivel de energía, el funcional F alcanza un mínimo. Lo llamamos, si quieren, lambda grande. Eso como se hace con el método directo de cálculo de variaciones. Y acá no hay mucho misterio. Entonces, este funcional F alcanza un mínimo restringido a esta cantidad de energía. Entonces esto me dice, bueno, puedes usar el método de multiplicador de Lagrange. Entonces, como esto alcanza un mínimo con esta restricción, entonces existe un valor lambda alfa para el cual la derivada del funcional F es igual a lambda alfa por la derivada de la restricción. ¿No? Que esto es precisamente la definición de autovalor. ¿No? Entonces obtuvo un autovalor mediante Lagrange, pero no es variacional. ¿Sí? En general, esta cosa sí es variacional y sí se compara con el autovalor. Tengo ciertas cotas que dependen de las cotas de la G, que me comparan el autovalor con esta cantidad que es variacional. En el caso de potencias, cuando G de T esté a la P, ambas cantidades son el autovalor. El lambda chiquita y el lambda grande son el primer autovalor. En general son distintas y se comparan. En general no puedo decirte si es un autovalor, si esto es un igual en algún momento. Cuando G no es una potencia. No sé. Entonces esa sería la idea de cómo obtener un autovalor. Uno solo, en principio. Lo que se prueba en este otro artículo, también está en preparación, todavía no está terminado, es que de alguna manera, si yo restringo la cantidad de energía de las funciones o de la cantidad de la derivada fraccionaria, ¿sí? Restringo, utilizando este método del Diewald-Nixman o el método de Minimax, puedo obtenerme una sucesión de autovalores con infinito restringido a un nivel de energía. ¿Sí? En general, estas cantidades tampoco son variacionales. Son dos sucesiones de autovalores que van a infinito y no son variacionales. Y en general, a diferencia de lo que pasa con el P laplaciano, no son comparables. En general, este autovalor obtenido por este método, en principio no lo podemos comparar con este que está acá. Son distintos, pero no comparables.
esto está medio en desarrollo todavía, así que no quiero decir muchos detalles. Solamente de que tampoco son variacionales, hay que tener cuidado con eso. Entonces, en resumen, hay muchas cosas que están hechas, o pocas cosas, no sé, como lo quieran ver, y hay mucho que hacer, mucho por investigar. Así que, gracias por su atención, y acá termina la charla. Bueno, muchas gracias, Ariel. Activemos los micrófonos para aplaudirlo. Le doy un par de segundos. Gracias por la charla. No sé si hay preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Sí. Justamente, Ariel, en el resultado este que acabas de contar, ahí cuando definís la FU como la integral doble de G del cociente de G ahí, ¿no? Sí. Vos probás que el lambda alfa alcanza el mínimo en un U alfa. Esa Sí. U alfa, a su vez, sería solución del problema de autovalores, ¿no? En sentido débil. Acá, esta U alfa que obtenés como mínimo, la verdad mismo te dice que va a ser la autofunción asociada al lambda alfa. Exactamente. Claro, sería como la solución del problema también, ¿no? La U alfa. Claro, la U alfa que encontrás usando el método directo de cálculo de variaciones es la autofunción asociada a este lambda alfa. Por lo tanto, ese lambda alfa y esa U alfa satisfacen esta ecuación. Claro. Pero si vos tenés que una U, por ejemplo, es solución del problema, de ese problema, no necesariamente es el mínimo, no es solución del lambda alfa, ¿no? Esa caracterización no la podés hacer, ¿no? Esa es la pregunta. Claro, podría ser quizás la autofunción asociada a autovalor. No sé. Claro. Porque digamos, en un caso clásico, con el P laplaciano, sí podés hacer esa caracterización. Claro. Pero acá justamente no, te sale para un lado. Acá lo que no sabes es del lambda alfa es el es primero. solución del problema, pero al revés no. Claro, no sabes si es asociada al primer autovalor. Claro. No me queda claro. Claro. Cosa que en los casos clásicos sí lo podés hacer, esa caracterización. Claro, en el caso de potencia va a ser la autofunción asociada al primer autovalor. Claro. Pero acá no me queda del todo claro que sea cierto. Claro. O sea, Y eso es por la falta de homogeneidad de la... En el caso de potencias, cuando es positiva, ¿acá tenés alguna caracterización de que la U alfa sea positiva en omega o alguna cosa? Sí. La U alfa, en ese caso sí, si la U alfa satisface y tenés signo constante, ahí sí. O sea, si es una autofunción positiva, ¿sabés que es el mínimo que vos construiste? Claro, sí. En ese caso sí la caracterizás. Sí. Pero cuando tenés el P laplaciano, no es único porque podés multiplicar por constantes. ¿Acá cuál sería? ¿No hay algún tipo de...? O sea, única no es. No, es única pero... digo en el sentido de que cumple esta normalización, porque siempre mantenés el nivel de energía. Ah, está bien. Es la única con ese nivel. Bien. Sí. Claro, si multiplico me salgo del nivel de energía. Uh-huh. Sí. Bueno, además deja de ser solución, pero pensé que a lo mejor habría algún tipo de modificación relacionada con G que te dé que si tenés una autofunción, esta otra cosa también lo pueda hacer, no sé, alguna cosa rara. Pero No creo que sé. si multiplicas tu U, la multiplicas por una T, lo que quizás sea solución de una ecuación, pero con otra G. No, claro, si la multiplicás seguro que cambia la G, sí. Pero de la misma seguramente no. No. Bueno, muy interesante, muy buena la charla. Gracias, Noemí. ¿Hay más preguntas? Ariel, te hago una consulta. Ahí en la G, digamos, para incluir otro tipo de operadores de crecimiento no estándar, como el PX laplaciano, PX laplaciano fraccionario, etc., uno le podría poner una dependencia G, digamos, en X y en T.
Sí. ¿no? Una cosa así, no sé si... Sí, de hecho creo que hay un artículo que hacen los espacios de Musil-Orlix fraccionarios. Ajá. Pero también es un preprint. Si querés te lo paso ahora. No sé Bueno, si lo o sea que es publican. como bastante nuevo, digamos, todo Sí, esto, por las citas que pones, además tus trabajos son muy, muy recientes. sí, creo que hay bastante gente ahora que se interesó en esto y hay mucha Ujú. gente trabajando al mismo tiempo. Ajá, Así que quizás haya cosas que superponen unas con claro. otras. Ujú. Hola Pero sí Ariel, hay... ¿puedo hacerte una consulta, Hugo? Aymar, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Hugo? Excelente charla, de verdad. Gracias. No charla, trabajo, porque ahí hay un montón de laburo, fenomenal. Una pregunta cerca del caso lineal. Sí, P más y P menos no están obligados a ser distintos, ¿no? O sea, podés tener algo muy parecido a lo lineal con una G que sea como un logaritmo, solo, sin eh, potencia adelante, digamos. el P más y el P menos iguales, voy a decir que este es tipo un logaritmo. El Quiero decir, prototipo a acá, ver, no sé si lo dije bien, pero un caso cercano al lineal sería tener la función g como el log solo, como logaritmo, por ejemplo. el logaritmo solo. Claro, yo siempre, el prototipo que veo es T a la P con P más grande que 1 por logaritmo. Claro, No sé si te claro, porque admite tiene que haber espacio, o sea, una así no cabe en la teoría, ¿cierto? No, Log solo no. no. O sea, si estás muy cerca de la linealidad, pero, ok. Ujú. Si P más es igual a P menos, tenés la potencia. Claro, es la potencia. Claro, La P, no tenés sí, sí. lugar. No No Y tenés el espacio, claro. logaritmo sería que el P menos fuera 1, y no estás admitiendo eso en Claro, Es general. estrictamente más grande que 1. claro, ok. Lo que sí hay, si te interesa, te puedo pasar un artículo también de alguien que hizo el año pasado, alguien de la Complutense de España, hizo lo que se llaman operadores fraccionarios de orden cero, que es una especie Eso. de... Esa era Sí, un poco la idea, claro. ellos definen Llegar unos al cero. espacios, cada unos espacios de Orlix de alguna manera que admiten orden cero. Claro. Ninguno de estos problemas tiene, no se puede ver como a la Caffarelli silvestre como traza de un problema de dimensión mayor, ¿no? No, no lo miramos a eso. ¿Eh? Porque de hecho, eso no sé si vale para potencias, para TLP. Claro, claro. No, por eso es como abierto, pero pensaba que cerca de la linealidad por ahí es cierto, ¿no? Sí, es una buena pregunta. No, ni idea. Gracias, excelente lo tuyo, Ariel. Gracias. Bueno, le agradecemos nuevamente a Ariel, con otro aplauso. Gracias, Pablo. Gracias, Ariel. Bueno, damos por terminada entonces esta parte de la sesión.